Bienvenidos prevencionistas al nuevo video del canal. El día de hoy veremos cuáles son las jerarquías de control de riesgos. Cuando hablamos de cómo controlar los riesgos en una empresa, primero tenemos que saber bien qué es un peligro y qué es un riesgo, ¿correcto? Peligro es una condición que puede causar una lesión, enfermedad, daño a la propiedad y o paralización del proceso. Y riesgo es la probabilidad de que ese peligro se convierta en una pérdida. ¿Qué quiere decir con esto? Es de que peligro es todo daño a la persona, a la propiedad o al proceso, ¿correcto? Y el riesgo es la probabilidad de que esto se materialice, de que esto ocurra, de que esta pérdida ocurra, ¿correcto? Cuando se revisa el proceso de control de riesgos, primero se tiene que determinar qué actividades, qué tareas va a realizar, en este caso, un trabajador, ¿no? Seguido de eso, ya enlistado las actividades, las tareas, se determina el peligro, ¿no? ¿Cuáles son los peligros, cuáles son los daños que pueda tener la persona al realizar esta actividad, ¿no? Luego de definir el peligro, se identifican los riesgos y se valoriza los riesgos por niveles, ¿no? En este caso, se tiene que determinar el riesgo, ¿no? Por este peligro, ¿no? Y se tiene que categorizar, valorar el nivel de riesgo. En este caso tenemos un nivel de riesgo alto porque es un aplastamiento, ¿no? El daño, la lesión que pueda recibir el trabajador al hacer esta actividad. ¿Correcto? Entonces, una vez determinado el riesgo, ¿no? por estas actividades, ¿no? Se determina los controles, ¿no? Los tipos de controles que vamos a revisar son desde la eliminación, sustitución, ingeniería, administración y equipos de protección personal, ¿correcto? Esto va desde el más efectivo, que son los de eliminación y sustitución de preferencia, ¿no? Hasta el menos efectivo, que es el de equipo de protección personal. Este tipo de control, que es el tema de PPs, es el último filtro antes de que ocurra un accidente. Recordemos esto. Entonces, antes de esto, se tiene que haber revisado otros tipos de controles justamente para prevenir situaciones como esta, ¿no? Bien, vamos ahora a continuación a revisar cada tipo de control de riesgo. Viendo ahora los tipos de control de riesgo más en detalle, vemos ahora el de eliminación, ¿no? Que es el más efectivo de los tipos de control de riesgo que hemos visto. Esto básicamente pues es eliminar el peligro del lugar de trabajo, tarea, proceso, método, material, ¿no? Por ejemplo, si es que hablamos de que una escalera está defectuosa, hablamos de quitar la escalera y reemplazar por una de mejor condición, ¿no? Como ejemplo de eliminación y cómo se controla ese tipo de riesgo, ¿no? Seguido de eliminación, vemos el tema de sustitución. Sustitución es la actividad, el proceso, el material o la sustancia por una menos peligrosa, ¿no? Acá vemos el ejemplo del caso que hemos visto hace unos momentos, ¿no? Donde este robot pues reemplaza al trabajador, ¿no? Cosa que si es que llega a suceder lo peor, pues no le causaría daño al trabajador, ¿correcto? Ese es el ejemplo de sustitución. Luego de sustitución, podemos ver otro tipo de control de riesgos que es el de ingeniería. ¿Ya? Esto es aislar el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación y aislamiento durante el tiempo de la operación que se desarrolla pues la actividad, ¿no? Con respecto al ejemplo anterior que vimos, vemos pues de que el trabajador puede realizar la actividad, ¿no? Y usando como soporte, ¿no? Unos soportes metálicos, ¿no? Cosa que con esto evita de que el riesgo de aplastamiento pues se dé, ¿no? Y por ende controla el riesgo, ¿no? Continuando con el tipo de control de riesgo, tenemos también el control de riesgo de administración,
¿no? Esto es establecer políticas, procedimientos, prácticas del trabajo, señales de riesgo y programas de entrenamiento para reducir la exposición al riesgo, ¿no? Entonces, acá podemos ver temas de señalización, ¿no? Antes de realizar la actividad, ¿no? Y de repente por ahí también un procedimiento de trabajo, ¿no? Para justamente implementar lineamientos, medidas, justamente para prevenir situaciones como el accidente del aplastamiento, ¿no? Que es el riesgo que hemos visto anteriormente. Y por último, el riesgo de EPPs, que es el menos efectivo, ¿no? Dar un EPP, proporcionar un EPP adecuado para proteger a la persona contra el peligro, ¿no? Sin embargo, para este riesgo de aplastamiento, pues darle un casco, lentes o guantes al trabajador, pues no va a controlarse el riesgo, ¿no? Por completo, ¿ya? Y definitivamente todavía podría causar una lesión al trabajador, ¿no? Que eso es lo que se quiere evitar. Eh, el control de riesgo de EPP es el último control de riesgo, es el menos efectivo y ya es el último filtro pues antes de que suceda un incidente o un accidente, ¿correcto? Entonces, de primera instancia se tiene que considerar la eliminación, sustitución de primera instancia, ¿no? Ya luego de esto, si es que no es factible, no es posible por medios económicos, por un tema de recursos de la empresa que no puede implementar estos controles de riesgo para esas actividades, ya entonces se evaluaría la implementación de ingeniería, ¿no? Y administración, ¿no? Y por último, el tema de EPPs. Bien, hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. Si te ha interesado este tema, nosotros tenemos nuestra academia virtual, tenemos diferentes cursos y programas de especialización referidos a este tema y otros temas relacionados a la seguridad industrial, medio ambiente, salud ocupacional y sistemas integrados de gestión. Revisa nuestra página web o comunícate con nosotros para saber qué cursos y programas de especialización tenemos disponible en estos momentos.